Muy buenas noches. Hoy les traigo un tema titulado Medidas de tendencia central. Pero antes de redundar en el tema y desarrollarlo, debemos de conocer qué son las medidas de tendencia central. Pues son medidas estipuladas que nos sirven para, de un conjunto de datos, minimizarlo a un solo dato. ¿Para qué nos sirven? Nos pueden servir ya sea en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral o en la vida cotidiana, como por ejemplo en una empresa. En una empresa nos puede servir tanto para calcular costos como para ver ya sea las ganancias o las pérdidas. Las medidas de tendencia central son promedio. ¿Qué es el promedio? Es comúnmente conocido como media. Se representa por la letra M o por una letra X. Y esto se basa básicamente en minimizar a su mínima expresión la cantidad mínima de cierta cantidad de datos. Como por ejemplo, lo pudieran ser las notas en un colegio. Bueno, en estos momentos realizaremos un ejemplo sobre lo que es promedio. Un promedio se estipula subiéndole una rayita así, significa que puede ser un promedio, ya sea ponderado o sea punto. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de datos agrupados en el cual miramos que la fórmula es sumatoria de la multiplicación literal de todas las ventas o una multiplicación de todos los datos totales dividido la cantidad poblacional. La cantidad poblacional se representa con una n. Y en este caso sería f por x, que sería frecuencia por el punto medio, y esto sería el total de las ventas, y la sumatoria nos daría el resultado estipulado de arriba, lo cual daría un total de 102. Y por la cantidad poblacional, que sería de la frecuencia, que es el número de repeticiones que se va a repetir un dígito, en las cuales solo se deberían de sumar para decidir cuál sería la cantidad poblacional, que en este caso sería 20. Y lo metemos a la calculadora, que en este caso sería 102 dividido 20, sería igual a 5.1. Y esta sería el promedio. Bueno, debemos de conocer la otra medida de tendencia central, que es la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor central de un conjunto de valores ordenados o dígitos, ya sea de forma creciente o decreciente. Para esto hay una forma para calcularla de modo estadístico, que sería esta, lo cual es MD igual L más N dividido 2 menos C partido F por I. Se han de preguntar qué significa cada número o cada letra. Ahorita se los digo. La L significa el límite inferior. La N es la cantidad poblacional. El 2 es una constante. La C significa la frecuencia acumulada. Y la F es la frecuencia de la clase mediana. La I. La I es la amplitud o tamaño de la clase mediana. En pocas palabras, esto es llamado intervalo. Yo aquí tengo un ejemplo de una tabla de frecuencia y de aquí calcularemos la mediana. Pues como podrán ver, el número que más se repite es 4. Entonces ya tenemos la F. Entonces vamos a sustituir datos. Primero que nada, buscaremos L. ¿Cuál sería L? 4. 4 más la cantidad poblacional, que es 20, dividido 2, menos C. C es la frecuencia acumulada, la cual en este caso sería 7. 7 partido 4, que es la frecuencia por el intervalo, que sería en este caso 5.5. Ah, no, perdón.
En este caso sería 2. Entonces, metiéndolo a la calculadora, nos da un valor de 5.5 de promedio. Bueno, veremos otro tipo que es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es la medida que indica la mayor frecuencia en un conjunto de datos. O sea, la que se repite más. Va. En este caso, yo tengo un ejemplo valorado en una frecuencia. Realizaremos un ejemplo en base a esta fórmula, en la cual MO significa moda, la L es el límite exacto inferior, la de 1 es la frecuencia acumulada menos el dato que más se repita, y la de 2 es la frecuencia acumulada menos el dato que menos se repita, o el que esté abajo, por el intervalo. ¿Y FM qué significa? La frecuencia. Por si se lo están preguntando. Va. Yo aquí tengo una tabla de frecuencias en la cual vamos a calcularle la moda en base a la fórmula. Lo cual dice que MO es igual a L. L en este caso sería 6. ¿Por qué 6? Porque es el dato más chiquito menos 1, el cual sería 6. Más la otra que sería 8 menos 4 partido 8 menos 4 más 8 menos 1. ¿Ya vieron? 8 menos el de arriba y 8 menos el de abajo. Por el intervalo, que en este caso sería 2. Y lo ingresamos toda la calculadora o operamos los paréntesis de primero. Y esto lo cual nos dará una cantidad de 6.7. El siguiente tema que veremos son medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Son las que nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de distribución. Y las medidas de dispersión son rango y desviación media. Dejaremos en claro qué es rango. Rango es la diferencia entre el valor menor y el valor mayor. Y la desviación media es la diferencia entre cada valor variable estadísticamente y la diferencia entre la media aritmética. De desviación media tengo aquí un ejemplito que vamos a realizar, lo cual la fórmula para una tabla es dx igual sumatoria de x y menos promedio. Esto está metido entre valor absoluto, entre cantidad poblacional. Va. Entonces lo que debemos de hacer es calcularla de modo que nos dé una cantidad exacta. Bueno, ahora que ustedes ya tienen noción de qué es un promedio, no pondré la fórmula y la sacaré para ahorrarme tiempo. Promedio es igual a la cantidad de datos totales, que es igual al 400.5, 457.5. Partido 21, que es la frecuencia en la cantidad poblacional, que es n. Lo cual deberíamos de buscar. Y ahora utilizaremos esta fórmula,
la cual la sumatoria de todos estos nos daría un global de 98. Que la XY se la vamos a restar a la X por la frecuencia. Igual la sumatoria y nos dará este dato, que es este. Entonces sería 98.57 partido a la cantidad poblacional, que sería 21. Y esto lo metemos a la calculadora. Y esto nos da un valor de 4.69 como la desviación media. Y por último llegaremos a la última, que es la desviación típica. Pero antes de llegar al tema debemos de desglosarla en varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es la media aritmética al cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Esta es representada por este símbolo. Luego tendremos unas especificaciones que son sus propiedades. Por ejemplo, la varianza siempre hay un valor positivo o cero. Y en el caso de las puntuaciones podrían ser iguales. Y la otra, que es la más extraña de todas, y es que en casos no habrá media. Y como no hay media, no será posible encontrar varianza, y en el cual no variaría. Pero esto solo pasaría en casos. Y ahora, ¿qué es la desviación media? La desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Y esta se representa por una O con un flequito. Y la desviación típica para datos agrupados hay una fórmula que se representa por sumatoria encerrado en una raíz cuadrada, cantidad poblacional, frecuencia, promedio y XY, que es el punto medio. La cual aquí tenemos una gráfica con los intervalos, con la frecuencia y todo. Y aquí lo que tendremos que ver es ver cómo desglosar para poder llenar la ecuación. Primero el promedio. El promedio supondremos que en base al video ustedes ya lo saben sacar, en el cual solo me adelantaré. Como pueden ver, la sumatoria de esta fila, la cual sería esta, es 1820. Y esto sería partido de la cantidad poblacional, que la frecuencia es igual a 42. Y esto es igual a 433. 43.33, disculpen. Y ahora venimos a someter la fórmula, la cual se representa por la sumatoria de esto al cuadrado, o sea, XY menos la frecuencia, menos el promedio que acabamos de sacar al cuadrado, lo cual nos daría un total de 88.050. Y esto lo partiremos 42, que es la cantidad poblacional, menos la frecuencia dada o el promedio, la cual sería 4.43.33 al cuadrado. ¿Por qué? Para sacar la frecuencia. Y todo esto lo envolvemos en una raíz cuadrada. Y esto lo operamos y esto al final dando un resultado de 14.797. ¿Por qué 3 dígitos? Porque en este caso los dígitos hacen que el valor sea más exacto. O sea, esto va a ser relativo, que el cuarto dígito tiene que aproximar al tercero. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener ya sea un dato más exacto o un dato específico. Y bueno, esto fue todo. Gracias.